Hoy vamos a abrir una pequeña ventana al pasado, a una época en la que no todo estaba al alcance de la mano, y donde la escasez no era un obstáculo, sino un motor para la creatividad. Trucos simples, casi olvidados, heredados de abuelas, madres y vecinas, que transformaban lo escaso en algo especial. No eran fórmulas escritas en libros, sino secretos que vivían en la rutina, en el silencio de las cocinas modestas, donde cada ingrediente se respetaba, se aprovechaba y se multiplicaba. Porque en esas cocinas humildes no solo se preparaban comidas, se cocinaba ingenio, se servía amor y se guardaba memoria. Bienvenido a Viento del Oeste. Respira hondo, acomódate y prepárate para un nuevo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor un legado que merece ser recordado. Mayonesa en pasteles, el secreto mejor guardado. Uno de los más curiosos y efectivos, usar mayonesa para darle humedad a los pasteles. Puede sonar extraño, pero funcionaba. Las amas de casa de los años 50, con presupuestos limitados, siempre buscaban maneras de hacer que sus pasteles quedaran esponjosos y ricos sin gastar los últimos huevos o la mantequilla. Y ahí estaba la mayonesa, hecha de aceite y huevos, perfecta para aportar grasa y humedad sin alterar mucho el sabor. De hecho, en pasteles de chocolate o de especias, la mayonesa los hacía aún mejores, más suaves y más profundos en sabor. Solo unas cucharadas en la masa y ¡boom! El pastel tenía textura de pastelería de lujo. No hacía falta ni glaseado, con una taza de café al lado era suficiente. Este truco se volvió el rey de las ventas escolares, de las cenas familiares y los almuerzos de la iglesia. Cuando los ingredientes eran escasos o estaban racionados, tener mayonesa en la nevera significaba que todavía había pastel en el futuro. Hoy podríamos llamarlo atajo, pero en su época era pura genialidad casera. Práctico, ingenioso e inolvidable. Grasa de tocino, el oro de la cocina. Guardar la grasa del tocino en una lata era casi un ritual sagrado en toda cocina trabajadora. Siempre había una latita al fondo del fuego, lista para atrapar cada gota dorada de grasa después del desayuno. Nada se desperdiciaba. La grasa de tocino era el ingrediente secreto para cocinar huevos, freír papas, preparar salsas y enriquecer sopas. Hasta las verduras más simples sabían a gloria con solo una cucharada. Al enfriarse, esa grasa se endurecía. Duraba semanas y no necesitaba refrigeración. Se confiaba en ella. El tocino no era un lujo diario, pero cuando lo tenías se aprovechaba todo, incluso lo que quedaba en la sartén. Y si sacabas esa latita para cocinarle a alguien, significaba que ibas en serio con el sabor. Hoy tiramos la grasa sin pensar, pero en aquellos días, la grasa de tocino era oro puro de cocina. Nada se desperdiciaba, ni siquiera la grasa del desayuno. Bandejas de cubitos de hielo, mucho más que hielo. Las bandejas de hielo eran multiusos. En los años 50 se usaban para congelar caldos caseros, salsas sobrantes o cualquier sopita demasiado sabrosa como para tirarla. Cada cubito congelado era una cápsula de sabor, lista para revivir un guiso o darle vida a unas verduras en sartén. ¿Sobraron jugos del pollo asado? A la bandeja. ¿Gotas de salsa de carne? También. Era una solución práctica y brillante. No solo se evitaba el desperdicio, sino que se convertía en una forma inteligente de conservar sabor, ahorrar espacio y ganar tiempo a mitad de semana. Nada de congeladores llenos de envases enormes. Con unas bandejas metálicas y un poco de creatividad, se transformaban restos en tesoros culinarios listos para usar. Apio en papel aluminio. El truco silencioso para evitar el desperdicio. Antes del plástico film o los modernos recipientes de Tupperware, envolver el apio en papel aluminio era casi arte doméstico. Cuando una rama empezaba a ponerse blanda, las amas de casa sabían exactamente qué hacer. La envolvían firmemente en aluminio y la guardaban en la nevera. ¿Por qué funcionaba? El papel permitía que escapara algo de humedad, pero al mismo tiempo mantenía el apio firme y fresco por hasta 2 semanas. Nada de tallos babosos ni olores raros. Todavía estaba crujiente para las meriendas de los niños o ese toque especial en sopas y cazuelas. No era solo una cuestión de frescura, era economía pura. En tiempos donde cada centavo contaba, conservar el apio así era como darle un tratamiento de lujo a un ingrediente modesto. Forros de cereal. El papel antiadherente que nadie compraba. Después de que los niños terminaban sus cornflakes, las madres tenían otro plan para el forro interior del paquete. Ese papel encerado y crujiente no se tiraba, se sacudía, se doblaba y se guardaba. ¿Para qué? Servía como envoltorio para sándwiches, cubierta para sobras, base antiadherente para moldes de pasteles e incluso para estirar masa sin que se pegara. Era resistente, limpio y mejor aún,
completamente gratis. En los años 50, cada centavo valía oro. Y reutilizar lo que otros tiraban era más que frugalidad. Era ingenio puro. Ese crujido al doblar el papel no era ruido. Era el sonido de una casa bien llevada. Y si te gustó este truco, espera a ver los que hay en recetas olvidadas. Lo tienes en la descripción. Pan duro hecho picatostes. Convertir lo viejo en delicia. Cuando el pan empezaba a ponerse duro, no se tiraba, jamás. Las amas de casa lo cortaban en cubos, lo rociaban con aceite o grasa de tocino, añadían especias y lo horneaban hasta que quedara crujiente. Luego lo guardaban en frascos. Eran picatostes caseros listos para alegrar sopas, ensaladas o cazuelas por días. No había que comprar nada nuevo, solo transformar lo que ya no servía en algo especial. Los niños los adoraban, los esposos lo notaban y los invitados lo consideraban un detalle de lujo. Todo eso con un simple pan que estaba a punto de ser comida para los pájaros. Leche evaporada, la crema secreta en lata. Cuando la crema fresca era un lujo reservado solo para ocasiones especiales, caro y además difícil de conservar, la leche evaporada se convirtió en la verdadera estrella de la despensa. Venía en una lata modesta, sí, pero cargada de posibilidades. Duraba meses sin echarse a perder y ofrecía esa riqueza cremosa que las cocineras de la época necesitaban para transformar platos cotidianos en pequeñas delicias. Era el secreto detrás de sopas más suaves, salsas aterciopeladas, postres sedosos e incluso purés de papa con un toque especial. Era como una varita mágica en forma de lata. Bastaba agitarla, abrirla y verter su contenido directo al cazo. Sin complicaciones, sin desperdicios, solo resultados confiables y sabrosos. Algunos la batían con azúcar o con una pizca de vainilla para crear coberturas rápidas y esponjosas para tartas, pudines o frutas. Otros la mezclaban con café para suavizar su amargor. La incorporaban en helados caseros o en un denso y brillante. Costaba menos, duraba más y lo más importante, funcionaba. Sin trucos, sin misterios. En una época donde improvisar era parte de la rutina diaria y donde cada ingrediente debía aprovecharse al máximo, la leche evaporada se convirtió en ese héroe anónimo, siempre presente, que hacía que todo supiera un poco más elegante, más reconfortante, más digno. Toallas de cocina para fermentar pan, calidez casera. Antes de que existiera el papel film o las modernas cajas de fermentación con temperatura y humedad controladas, las amas de casa confiaban en algo mucho más simple, más accesible y sorprendentemente efectivo. Una toalla limpia y un rincón cálido de la cocina. Cubrían la masa en reposo con un paño de cocina de algodón, a menudo heredado o bordado a mano, protegiéndola del polvo, de los insectos y de las corrientes de aire, pero permitiendo al mismo tiempo que respirara. Ese paño no era solo una barrera física, era parte del proceso. Bajo él, el fermento trabajaba en silencio, haciendo su magia natural, levantando la masa poco a poco, con paciencia. No necesitaban tecnología punta ni instrucciones complicadas, solo el calor constante de un hogar habitado, un poco de tiempo y una costumbre que se transmitía de madre a hija, como un secreto familiar. Era un ritual tranquilo, casi meditativo, que se repetía cada semana. Un gesto cotidiano, humilde y profundamente eficaz. Caldo de huesos, transformar desperdicio en oro. Las carcasas del pollo, los huesos del asado o las puntas del costillar. Nada de eso se tiraba. No eran desperdicio, eran tesoros culinarios. Todo se lanzaba a una olla grande junto con cebolla cortada en cuartos, zanahorias en trozos, restos de apio y a veces incluso un diente de ajo o unas hojas de laurel. Se cubría con agua, se encendía el fuego y se dejaba hervir lentamente durante horas, dejando que el tiempo hiciera su trabajo. El resultado era un caldo rico, profundo, lleno de sabor, cuerpo y nutrición. Sin cubitos, sin conservantes y sin prisa. Solo ingredientes reales y paciencia. Ese caldo no era solo una preparación más. Era el primer paso de muchas comidas futuras. Una base cálida, reconfortante, que elevaba platos simples como arroz, salsas o sopas y los convertía en algo especial, con alma. Para estas amas de casa, los huesos no eran el final de una comida, sino el principio de otra. Una segunda vida para lo que otros descartaban. Una muestra de ingenio, respeto por los ingredientes y sabiduría cotidiana. Cóctel de frutas en lata. El postre de la esperanza.
Cuando las frutas frescas eran un lujo que no siempre se podía permitir, el cóctel de frutas en almíbar se ganaba un lugar de honor como la estrella indiscutible del postre. Brillantes chispazos de melocotón, cereza, pera y uva venían enlatados, nadando en un jarabe espeso y dulce, listos para servirse sin complicaciones. Abrir una lata era como destapar un pequeño festín de colores y aromas. Estas frutas se mezclaban con nata montada, gelatina cortada en cubos brillantes o incluso con una cucharada generosa de queso cottage. Cada familia tenía su versión, cada mezcla una historia. Era fácil, era rápido y sobre todo era alegre. Un postre generoso, dulce que alcanzaba para todos y que en muchas mesas se sentía como un premio. Porque aunque el día hubiese sido largo o difícil, aunque hubiera más preocupaciones que certezas, ese pequeño tazón colorido al final de la cena era un recordatorio silencioso de que aún se podía celebrar algo, aunque fuera solo un momento compartido. Este es solo uno de muchos. En el ebook Recetas Olvidadas hay verdaderos tesoros. Lo tienes en el enlace de la descripción. Envolver sándwiches en papel encerado. Detalle con cuidado. Antes de que las bolsitas plásticas inundaran las cocinas y mucho antes de que el papel aluminio se volviera algo común, el papel encerado era el rey indiscutible de los almuerzos caseros. No era solo una envoltura, era una forma discreta pero poderosa de llevar cariño entre capas de pan. Los sándwiches se envolvían con cuidado, se doblaban los bordes con precisión casi artesanal y a veces se amarraban con un trozo de cuerda o una cinta reutilizada. Quedaban protegidos, intactos y perfectos hasta el recreo o el descanso del trabajo. El pan mantenía su forma, el relleno no se escapaba y el almuerzo llegaba como debía llegar. Y luego ese momento simple pero especial, desenvolverlo. El crujido suave del papel encerado al abrirse era como una pequeña ceremonia. Como abrir un regalo modesto, hecho con amor, pensado desde temprano en la mañana por alguien que se preocupaba. Galletas saladas hechas migas. Empanado inteligente. No tenías pan rallado. ¿Y qué? No era problema. Bastaba con sacar unas cuantas galletas saladas, esas que siempre estaban por ahí, al fondo de la despensa y aplastarlas con lo que tuvieras a mano. El rodillo, el fondo de un vaso o incluso un frasco. En cuestión de minutos, tenías el empanado perfecto, crujiente y sabroso, listo para transformar cualquier comida. Iban de maravilla con carne, con pollo e incluso con unos buenos tomates verdes fritos. Se doraban de forma hermosa en la sartén, con ese color tostado que abría el apetito de solo verlo. Eran económicas, generosas y siempre estaban a la mano. Y si estaban un poco rancias, aún mejor. El sabor se volvía más intenso y más profundo. Nada se desperdiciaba. Era una solución humilde, sí, pero también ingeniosa. Una de esas ideas simples que funcionaban una y otra vez. Fácil de hacer, imposible de olvidar y que sabía delicioso. Tijeras en la cocina. Precisión sin tablas. Antes de que las tablas de cortar se volvieran indispensables y mucho antes de que los cuchillos de chef de acero japonés llegaran a las cocinas domésticas, muchas amas de casa confiaban en algo mucho más simple y versátil: unas buenas tijeras de cocina. Con ellas cortaban hierbas frescas directamente sobre la olla, sin necesidad de tabla ni cuchillo. Troceaban perejil, cebollino, albahaca o incluso tiras de bacon con una facilidad sorprendente. Nada de ensuciar varios utensilios. Nada de perder tiempo con cortes minuciosos. Era rápido, limpio, preciso y sobre todo una forma muy eficiente de ahorrar tiempo cuando cada minuto contaba. En casas donde todo debía hacerse con recursos limitados y mucha organización, las tijeras eran una herramienta indispensable. Incluso los niños, bajo la mirada atenta de un adulto, aprendían a usarlas como parte del juego de ayudar en la cocina. Eran seguras, prácticas y siempre a la mano. El comodín perfecto de una cocina real, funcional y llena de ingenio. Cajón del asador. El horno secreto bajo el horno. Muchos hornos antiguos venían con un detalle curioso pero poderoso. Un cajón especial en la parte inferior conocido como el broiler o compartimiento para asar. A simple vista parecía solo un espacio de almacenamiento, pero quienes sabían de cocina lo reconocían de inmediato como una herramienta valiosa. Ahí se fundía queso hasta lograr ese dorado irresistible, se gratinaban papas o pastas, o se le daba el toque final crujiente a un sándwich caliente. Era como tener un mini horno tostador incorporado en el propio horno, siempre listo, siempre eficaz. Calentaba en cuestión de minutos, doraba con precisión, y lo mejor,
No ocupaba espacio extra en la encimera, pero había que conocerlo, saber cómo colocarlo todo en la bandeja correcta y controlar el tiempo justo. Si lo dominabas, era tu mejor aliado, si no, probablemente te quemabas los dedos alguna que otra vez. Pero eso también era parte del aprendizaje. Ensayo, error y comida bien hecha. Mostaza seca como conservante. Sabor y protección. La mostaza en polvo no era solo un condimento más para dar sabor. En épocas sin refrigeración también era una herramienta clave para preservar la carne durante más tiempo. Su uso iba más allá del paladar. Era parte de una estrategia de conservación nacida de la necesidad. Se mezclaba cuidadosamente con sal, pimienta y otras especias secas, y esa mezcla se frotaba generosamente sobre piezas enteras de cerdo, res o incluso carne de caza. Esta capa no solo añadía aroma y carácter, sino que ayudaba a secar la superficie, crear una barrera contra bacterias, sellar los jugos en el interior y retrasar el deterioro. Cuando finalmente se cocinaba esa carne, el sabor no estaba solo afuera. Estaba completamente impregnado, desde la corteza hasta el centro. Era intenso, profundo y lleno de matices. En ese contexto, la mostaza en polvo era más que una especia. Era una barrera comestible, un truco de supervivencia, de ingenio y de sabor. Si esto te tocó la fibra, dale like, suscríbete para seguir reviviendo estas joyas y si quieres tenerlas todas a mano, nuestro primer ebook Recetas Olvidadas te está esperando en la descripción. Un pequeño tesoro para quienes saben que la cocina también guarda historias. Agua de col, el caldo que nadie esperaba. Hervías repollo y no tirabas el agua. Ese líquido turbio, de color indefinido y con un olor fuerte y penetrante, era demasiado valioso para desperdiciarlo. Aunque no lo pareciera, guardaba nutrientes, almidón y un sabor profundo que servía como base perfecta para una sopa que podía alimentar a toda la familia. Algunos le añadían papas cortadas en trozos, cáscaras de cebolla, pan viejo endurecido o lo que hubiera a mano. Otros, si la suerte o el bolsillo lo permitían, agregaban un poco de grasa, un hueso con restos de carne o quizá una pizca de sal. No era un plato elegante, ni pretendía serlo, pero daba calor y saciaba. Y en esos días fríos donde todo parecía escaso, traía un consuelo que iba más allá de lo físico. En tiempos difíciles, esa agua se convertía en algo más que un caldo. Era esperanza líquida, una forma de seguir adelante, cucharada a cucharada. Planificar las comidas. El ahorro empezaba en el papel. Durante la Gran Depresión, uno de los trucos más valiosos ni se cocinaba ni se horneaba, se escribía. Se hacía en la mesa, con lápiz, papel y una mente clara. Planear las comidas con anticipación no era una tarea opcional, era una herramienta crucial. Permitía saber con exactitud qué ingredientes se necesitaban, cuántos días podía durar cada cosa y cómo aprovechar hasta el último gramo de harina, cada cucharada de azúcar o cada gota de leche. Hoy, en tiempos de abundancia relativa, puede sonar exagerado, pero entonces era una cuestión de supervivencia pura. No había espacio para el desperdicio ni margen para la improvisación. Cada menú semanal se pensaba como una ecuación, con sobras que se transformaban, ingredientes que se repetían en formas distintas y porciones calculadas al detalle. Porque quien dominaba la planificación, dominaba el gasto, dominaba la cocina y en muchos casos mantenía a flote a toda una familia. Hash de sobras, todo a la sartén, todo con sabor. Este plato decía más de tu semana que cualquier calendario. Era un resumen silencioso de los días vividos, de las comidas pasadas y de lo que sobró y no se desperdició. Se tomaban restos de carne desmenuzada, verduras cocidas, arroz frío o habichuelas del día anterior, lo que hubiera en la nevera o en las ollas. Todo iba a parar a una sartén humeante, junto con cebolla picada y una buena cucharada de grasa. Se freía todo junto, hasta que los bordes se doraban, las texturas se mezclaban y el aroma llenaba la cocina. Nada se repetía. Cada versión era única, irrepetible, nacida del azar y la necesidad. Pero siempre salía bien. Podías servirlo solo, acompañarlo con pan, ponerle un huevo encima o cubrirlo con un poco de salsa. Lo importante no era la presentación, lo importante era que nadie se quedaba con hambre. Todo tenía un propósito. Todo encontraba su lugar. Pastel con refresco. La ciencia de la escasez. ¿No tenías huevos, mantequilla ni leche? No importaba, porque entonces hacías pastel con una lata de refresco. Y no era una locura. Era un truco casero que funcionaba sorprendentemente bien. El gas del refresco actuaba como levadura, llenando la masa de aire y dándole esa esponjosidad tan buscada,
incluso sin los ingredientes tradicionales. Una lata de cola se mezclaba con mezcla para pastel de chocolate, y el resultado era húmedo, oscuro e intensamente sabroso. Si lo que había a mano era un refresco lima-limón, entonces se usaba para preparar uno de vainilla, más claro y más ligero. Algunos iban un paso más allá y lo combinaban con gelatina en polvo de fresa, naranja o uva para obtener colores brillantes y sabores divertidos, perfectos para llamar la atención. Era mitad postre, mitad experimento de ciencia. Y aunque parecía una idea sacada de una revista de trucos imposibles, siempre triunfaba en las reuniones familiares, en los cumpleaños y en las ventas escolares, porque donde faltaban ingredientes, sobraba creatividad. Caldo con mazorcas. Un segundo plato sin comprar nada. Después de comer maíz, las mazorcas vacías no se tiraban. Aunque ya no tuvieran granos, seguían teniendo valor. Se recogían con cuidado, se apilaban y se hervían en una olla grande con agua. Si había suerte, se añadía un poco de cebolla picada, algún trozo de pimiento o incluso unas hierbas secas guardadas en un frasco. A medida que hervían, el almidón y la dulzura natural del maíz se liberaban lentamente, impregnando el agua con un sabor suave, casi cremoso. Lo que salía de esa olla era un caldo claro pero profundo, mantecoso y reconfortante que parecía abrazar desde dentro. Ese caldo se usaba como base para sopas, para enriquecer guisos o incluso para cocer habichuelas, dándoles un fondo de sabor que los hacía únicos. Era un truco de cocina humilde, especialmente popular en el sur y el Medio Oeste, donde el maíz no era solo un ingrediente más, sino una forma de vida. Ese líquido cálido sabía a verano incluso en pleno invierno. Era el recuerdo de campos dorados, de comidas compartidas y de cómo, con ingenio, hasta lo que parecía inservible encontraba su lugar en la mesa. ¿Te imaginas cocinar como antes? El primer enlace te lo pone fácil. Aquí encontrarás nuestro primer ebook Recetas Olvidadas. Hojas de repollo para envolver carne. El papel del pueblo. Cuando no había papel aluminio, ni bolsas selladas, ni esos envoltorios modernos que hoy damos por sentado, las hojas de repollo eran la solución perfecta para conservar y cocinar la carne. Grandes, flexibles, resistentes y totalmente naturales. Se usaban como una barrera comestible que envolvía pequeños cortes o porciones. Retenían la humedad, evitaban que la carne se secara y al mismo tiempo aportaban un dulzor vegetal sutil, casi imperceptible pero reconfortante. Lo mejor de todo, no se desechaban. Se cocinaban junto con el contenido, al horno o al vapor, y se servían en el plato como parte del mismo alimento. Así nacieron también los famosos rollos de repollo rellenos, que hoy son tradición en muchas cocinas del mundo. Pero en su origen no eran un lujo ni una moda, eran un truco práctico, económico y ecológico, y tan efectivo que pasó de generación en generación, especialmente entre familias inmigrantes, campesinas o rurales, donde cada hoja contaba y cada recurso tenía que aprovecharse. Porque envolver no era solo proteger, era cuidar, conservar y era compartir. Pan hervido en bolas, los dumplings de la desesperación. Cuando no había carne y las verduras también escaseaban, las familias echaban mano de lo poco que quedaba. Pan duro, trozos olvidados en una bolsa o rebanadas endurecidas por los días. Nada se tiraba. Se remojaban en agua o en leche, lo justo para que se ablandaran, y luego se les añadía un poco de harina, una pizca de sal y, si había suerte, un huevo o algo de cebolla picada. Con esa mezcla se formaban bolitas rústicas, sin forma perfecta pero con intención. Se hervían en agua hasta que quedaban firmes, cocidas por dentro y listas para servir. A veces se acompañaban con un poco de caldo, otras veces con salsa, grasa caliente o lo que hubiera. No era un plato elegante ni vistoso, pero cumplía su propósito, llenaba el estómago. Y en una época donde el hambre no era una metáfora, sino una realidad diaria, eso ya era una pequeña victoria. Un recordatorio de que, incluso con nada, se podía hacer algo. Agua de cocer papas, espesante secreto. Esa agua turbia que quedaba después de hervir papas para muchos no era más que un residuo, pero para las amas de casa con experiencia era casi una poción mágica. Un líquido modesto, sí, pero cargado de posibilidades. Se usaba como base para salsas, guisos o incluso panes rústicos. El almidón liberado por las papas durante la cocción le daba una textura única, capaz de espesar naturalmente sin necesidad de mantequilla, harina ni crema. Bastaba añadir un chorrito de esa agua, unas gotas de grasa, tal vez un poco de mostaza o vinagre, y en minutos nacía una salsa suave, sabrosa y con cuerpo. Era un truco silencioso,
poco mencionado en libros de cocina o recetarios oficiales. Pero toda cocinera sabia lo conocía. Era parte de ese conocimiento transmitido de boca en boca, de generación en generación. Y una vez lo aprendías, ya no había vuelta atrás. Nunca más volvías a tirar esa agua, porque entendías que ahí se escondía algo valioso. Grasa de tocino, el oro líquido que todo lo mejoraba. Si había algo que jamás se tiraba, era la grasa del tocino. Después del desayuno, cuando el olor aún flotaba en el aire y la sartén seguía caliente, esa grasa líquida se vertía cuidadosamente en un tarro resistente, a menudo de vidrio, que esperaba siempre cerca del fuego. Se dejaba enfriar y solidificar, y luego se usaba para todo. Habichuelas refritas, galletas saladas, verduras salteadas, palomitas crujientes, pan de maíz con corteza dorada, lo que fuera. Un poco de esa grasa bastaba para transformar cualquier plato sencillo en algo con carácter. Añadía sabor ahumado, profundidad y una textura especial que no se podía imitar. En algunas familias la cantidad de grasa guardada servía como una especie de reloj culinario. Si el tarro estaba lleno, era momento de preparar algo grande. Si estaba casi vacío, había que racionar y ser creativos. Era una forma silenciosa de medir el paso de la semana y del hambre. Y sí, aunque muchas cocinas modernas lo hayan olvidado, aún hoy, en algunos hogares, sigue habiendo un tarro junto a la cocina. Silencioso, útil y lleno de historia. Servilletas de tela, elegancia que ahorraba dinero. Puede que hoy nos cueste imaginarlo, pero hubo un tiempo en que los rollos infinitos de servilletas de papel no existían. Antes de lo desechable, antes de lo práctico y rápido, las servilletas y los paños de tela eran la norma. Se guardaban doblados con cuidado, se asignaban por persona y se usaban una y otra vez. Después de cada comida, se lavaban a mano o en la vieja lavadora, se tendían al sol y en muchas casas. Se planchaban antes de volver a la mesa. No eran tan cómodas como las de papel, no se tiraban al terminar, pero cumplían su función con dignidad. Y sobre todo, ahorraban. A lo largo del mes, el ahorro era real. Pero este pequeño hábito cotidiano no era solo una cuestión de economía. También era un gesto silencioso de cuidado. Hacia la casa, hacia la familia y, aunque nadie lo dijera en voz alta, hacia el planeta. Mucho antes de que se hablara de sostenibilidad o consumo responsable, ya se practicaba. Porque al final, cada tela lavada y vuelta a usar hablaba de un tiempo en que lo duradero valía más que lo desechable. Si alguna de estas ideas te trajo un recuerdo, una sonrisa o una nueva forma de ver tu cocina, dale like al vídeo. Suscríbete para no perderte lo que viene y cuéntanos en los comentarios qué truco se usaba en tu casa. Y si quieres ir más allá, recuperar recetas que casi se perdieron en el tiempo, te invito a descubrir el ebook Recetas Olvidadas. Lo tienes en el primer enlace en la descripción. Es más que un recetario, es un puente entre generaciones. Hasta el próximo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor, un legado.